Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Mercedes, y buenas tardes a todos. Vamos a tratar de poder transmitir lo que para nosotros, para mí en particular, es un tema muy relevante en estos tiempos, como es la transición o las transiciones energéticas. En ese sentido, quiero, primero vamos a tratar de usar bien la posibilidad que nos permite la tecnología. Quiero mostrar a ustedes, tenemos acá adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Allá por el año 2015, en septiembre, las Naciones Unidas, 193 países, deliberaron y tuvieron en cuenta una serie de circunstancias hacia dónde iba el mundo respecto de su desarrollo, respecto del crecimiento poblacional, y establecieron 17 objetivos y unas 160 acciones para cada uno de esos objetivos. El fundamental era poder hacer frente a un crecimiento poblacional y a una necesidad de esa población de tener acceso a las capacidades necesarias para poder vivir y desarrollarse adecuadamente. Entre todos esos objetivos hay uno particular, que es el 7, que está indicado ahí en la presentación, que es energía asequible y no contaminante, y como lo muestro en el slide, está vinculado con otros 3 que son más que relevantes. El primero, que es el fin de la pobreza. Sin energía es difícil que se pueda salir de la pobreza. El 13, que es acción por el clima. Claramente, tener energía, si no lo hacemos a partir de energías limpias, puede provocar trastornos en el clima, y como vamos a ver más adelante, ese trastorno puede causar problemas a la población en general. Y otro que también está vinculado con la energía, a pesar de que hoy en día lo tenemos muy presente debido a la pandemia del COVID-19, es salud y bienestar. ¿Por qué vinculado a la energía? Porque la quema de una forma de energía como los hidrocarburos fósiles genera material particulado que ataca a las vías respiratorias. La energía está muy vinculada con el desarrollo de la humanidad. Vemos en el próximo slide una correlación existente entre el índice de desarrollo humano y consumo energético. En el eje de las Y es el índice de desarrollo humano, que no es otra cosa que una combinación de 3 elementos: la esperanza de vida, el acceso y la calidad de la educación que tiene una persona, y el desarrollo económico de la comunidad en la cual esa persona vive. Y en el eje de las X tenemos el consumo per cápita de energía, en este caso en una unidad que no importa cuál es, pero podemos ver en esa correlación, cada punto es un país, que a medida que aumenta el desarrollo humano, ese índice que les decía antes, el consumo energético aumenta. Y por lo tanto es necesario generar las condiciones para que la población pueda tener acceso a energía, y más adelante vamos a ver una energía que tenga la capacidad de ser limpia. Esto ha ocurrido en el desarrollo de los tiempos. En este slide podemos ver desde el año 1800 hasta la fecha, cada 25 años, en lugar de la última columna que es cada 15, cómo se han venido desarrollando las transformaciones energéticas en el mundo. En color ocre, en las columnas de la izquierda más pesadas, está el carbón. En color gris está, la biomasa, la madera, la quema de combustibles vegetal. En color gris el carbón. En amarillo el petróleo. Celeste el gas natural. Después viene en naranja la energía nuclear. Azul la hidroeléctrica. Y los renovables no convencionales, como los entendemos hoy, principalmente energía eólica y la energía solar. Como pueden ver, se acabó la época, o se está terminando la época del consumo de madera para generar energía eléctrica. La del carbón, que empezó a desarrollarse, está llegando a su fin. Lo mismo está pasando con el petróleo. Lo mismo en algún momento va a pasar para el gas, y a medida que se vaya desarrollando la humanidad, vamos a ir descendando esa curva de transformaciones energéticas que se están produciendo. Ahora, la Agencia Internacional de Energía, que claramente es un organismo de las Naciones Unidas que analiza, estudia y lleva adelante como objetivo
poder generar y sentar políticas públicas que se discutan entre países para un desarrollo energético sustentable, mirando hacia futuro, tiene distintos escenarios. Tomando uno de ellos, que es el escenario que se conoce como el de las políticas conocidas, stated policies, o sea, no es lo que hoy está ocurriendo, sino lo que decimos que va a ocurrir. Ve que de acá al 2040, como pueden ver, si hay algo destacable en lo que va a ocurrir y que seguramente a partir de los sucesos de este año va a ser revisado, es que la energía que requiere la humanidad en los próximos 30 años, en los próximos 20 años va a aumentar un 25%. Es decir, va a haber una demanda mayor de energía y obviamente va a depender de cuál sea esa fuente de energía para ver cuál es el impacto que tiene en la población, en la salud, en el medio ambiente. Quiero destacar particularmente que estos son escenarios que construyó la Agencia Internacional de Energía el año pasado. Los efectos que tiene la pandemia y particularmente las medidas que se han tomado para mitigarla, para demorarla o para controlarla, como son la ya conocida cuarentena, han generado modificaciones en la forma que consumimos energía y en la forma en que se ofrece energía. Y probablemente muchas de las prácticas que hoy estamos utilizando, como esta, la de tener una conferencia en forma no presencial, va a continuar en el tiempo y eso va sin duda a afectar la manera y la cantidad que consumimos energía. Por lo tanto, seguramente estos escenarios van a ser revisados. Pero no obstante ello, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de países como India, Indonesia, China, la demanda y la necesidad de energía va a seguir creciendo, tal vez no a nivel del 25%, pero sí en forma relevante como para que consideremos cómo vamos a poder hacer frente a esa oferta que va a tener que machear la demanda para satisfacer las necesidades de la humanidad. Y llegado a este punto, quiero poner enfrente de los ojos un número. Este número que probablemente no les diga nada, pero esto ha sido, hay un observatorio en el volcán de Mauna Loa, en Hawái, a unos 3.400 metros de altura, donde desde el año 1958 en forma horaria se observa y se mide cuál es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y este número que está acá es el promedio que ha tenido, es una publicación reciente del 5 de agosto, es el promedio que ha tenido la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en el mes de julio de este año. El dióxido de carbono es uno de los conocidos gases de efecto invernadero que lo que hace es evitar que las radiaciones no absorbidas por la Tierra solares vuelvan al espacio y por lo tanto evitar el calentamiento del sistema. No importa el número en sí, sino importa cuál ha sido su evolución. Y si vemos acá, este es un gráfico que desde el año 1880 hasta el año 2019, que lo produce la Organización Central de Clima, que lo que hace es, en las líneas negras, es medir la variación de temperatura, tomando como cero la temperatura promedio entre 1880 y 1910. Y las variaciones en décimas de grado centígrado son justamente las variaciones de temperatura año por año. Y en la línea roja lo que estamos viendo es la concentración de dióxido de carbono. Como pueden ver, hay una correlación casi perfecta, que a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta la temperatura de la atmósfera y con eso se generan profundas transformaciones climáticas que tiene que ver con las inundaciones, las sequías que estamos viendo en los últimos tiempos. Un tema relevante de esta transparencia, de este slide, es ver el cambio de tendencia, el cambio de curva. Hasta 1940, 1950, que es la última revolución industrial, la pendiente de la curva, la línea roja, era de aproximadamente unos 20-25 grados. Desde ese momento se produce un cambio de tendencia muy importante por encima de los 60 grados en esa pendiente, lo cual llama la atención y nos lleva a pensar que este crecimiento de razón de 2 partes por millón por año, si no lo controlamos vamos a tener consecuencias indeseables que van a afectar la vida humana
no de nuestra generación, sino de las generaciones que nos sucedan. Ahora, ¿cuál es el verdadero desafío que enfrenta la humanidad? Enfrenta un triple desafío. Primero, como veíamos antes, asegurar el acceso a la energía para que haya un impulso al desarrollo económico y que para que logremos ese objetivo número uno, que es derrotar la pobreza. También, a medida que la población va creciendo, especialmente en aquellos países que están menos desarrollados, se necesita proveerle de energía a esa población creciente, y a aquellos que no han llegado a lograr el nivel de confort que tienen los países más desarrollados, que puedan llegar a tener las mismas oportunidades acorde con sus capacidades. Y por último, ese desafío se complementa con la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero producidos por justamente la producción, transformación y el consumo de energía, que tienen su impacto en el cambio climático. Ahora bien, volvamos un poquito a lo que habla la Agencia Internacional de Energía, de cuáles son los futuros posibles, de cuáles son los escenarios que se pueden desarrollar hacia adelante. Y acá vamos a mostrar 3 escenarios, que son justamente los que la Agencia Internacional de Energía está utilizando para poder transmitir su preocupación respecto al futuro. El de la derecha es el de las políticas recientes, lo que hemos venido haciendo en los últimos 20, 30 años. Los colores indican carbón, petróleo crudo, gas, energía nuclear, renovables, y la línea naranja que está acá son las emisiones de dióxido de carbono que se miden en este eje. 50 gigatons es lo que está acá, eso es por año. El resto se mide en miles de millones de toneladas de petróleo equivalente. En el escenario de la izquierda es el que le mencionaba antes, el de las políticas anunciadas. Todos aquellos países que han participado de la cumbre del clima y que están comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible han informado de contribuciones que van a hacer para controlar el impacto que tiene el desarrollo en el cambio climático. Y como vemos, es menor la demanda de energía, no mucho menor, y la emisión de gas de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, es un poco menor. Ahora, lo que dice la Agencia Internacional de Energía es que para lograr los objetivos del desarrollo sostenible necesitamos, y esto es el escenario del medio, el de desarrollo sostenible o sustentable, un cambio profundo, particularmente en la cantidad de energía que demandamos, y obviamente eso va a traer aparejado, por menor consumo de energía, una menor oferta y una menor emisión de dióxido de carbono, pero por un cambio sustancial en la calidad de la energía que demandamos, menos carbón, menos petróleo y más renovables, va a generar también una menor emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Si comparamos estos dos escenarios, el de políticas anunciadas y de desarrollo sostenible, ¿de dónde se espera que venga esa reducción en la producción de dióxido de carbono? Primero, de algo muy elemental, del que mucha gente lo llama el primer combustible porque es barato, la eficiencia energética. No gastar más de aquello que realmente lo necesitamos y hacerlo en forma eficiente. Lo otro es a partir de renovables, a partir de cambio de combustibles menos limpios por combustibles más limpios, transformación de las calderas a carbón a calderas a gas natural, que es un combustible es el más limpio de todos los fósiles, algo de nuclear. Esta sigla, CCUS, que significa captura de carbono, utilización y almacenamiento, que va a permitir continuar utilizando las energías fósiles, capturando y utilizando el dióxido de carbono que producen a los efectos de que no contamine la atmósfera, y otras posibilidades existentes para lograr esta reducción y pasar de un escenario donde no es suficiente los esfuerzos que estamos tomando, y la humanidad está tomando, para poder llegar a concretar los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, ese desafío no es pequeño, es relevante, y para eso vamos a ver 3 variables que están relacionadas justamente con los combustibles fósiles. ¿Y por qué lo digo? Acá tenemos el mix en este cuadro de energía primaria por sector de consumo.
El rojo fuerte, morado, es carbón, el rojo es petróleo, el violeta, fucsia es gas, amarillo es nuclear y renovables el verde, y renovables incluye hidroeléctrica. Como pueden ver, hoy el 80% de la energía primaria demandada en el mundo en el año 2018 es energía fósil, energía que al quemarse produce dióxido de carbono. Mucho más produce el carbón, el petróleo y que el gas natural, que es aquel, como dije antes, más amigable con el medio ambiente. Ahora, este escenario de desarrollo sustentable que propone la Agencia Internacional de Energía ofrece o requiere un cambio sustancial en la oferta energética, aumentando la proporción de renovables y bajando drásticamente del 80% al 40% la oferta de combustibles fósiles. Cuando lo tomamos a petróleo crudo solamente, antes de la pandemia, tenemos un mundo que demandaba casi 100 millones de barriles por día de petróleo. Para poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible al 2050, tendríamos que estar demandando la mitad. Y esto, como argentinos, nos tiene que provocar una señal de alarma. Hoy que estamos pensando que tenemos una vaca muerta que puede generar divisas para el desarrollo del país, bueno, puede ocurrir que cuando lo demos cuenta de que hay que desarrollarlo y que queremos desarrollarlo, la demanda ya no esté. Y voy a repetir lo que muchas veces he dicho y creo que todos lo vamos a comprender. La edad de piedra no se acabó porque dejó de utilizarse la piedra, se acabó porque vino algo que la sustituyó. Acá va a pasar lo mismo con el carbón que está pasando, lo mismo va a pasar con el petróleo que está pasando y un poco más lento con el gas natural, por lo que decía antes con respecto a las características que tiene. Justamente hablando de gas natural, el mundo en el 2018 consumió a razón de 4.000 billones de metros cúbicos de gas natural. En un escenario de desarrollo sostenible, ese volumen bajaría a un 25%, y más drástica es la reducción de carbón, que pasaría de casi 5.500 millones de toneladas de carbón equivalente a menos de 1.500. Claramente es un escenario el que nos espera hacia adelante si queremos cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y responder a ese triple desafío que decía antes, que es, valga la redundancia, muy desafiante. Y en definitiva, el sector o el sistema energético no es muy difícil de interpretar. Tenemos una oferta que puede ser fósil, que puede ser bioenergía, puede ser hidroeléctrica, nuclear o hidrógeno, los renovables no convencionales como la energía eólica, la energía solar, y como dije antes, el primero de los combustibles, que es la eficiencia energética, que es tal vez el más fácil y más asequible a los efectos de implementar en los distintos sectores de actividad. Y por el lado de la demanda tenemos muchas medidas para adoptar, gerenciándola, tratando de aplanar la curva de demanda, transportándola y distribuyéndola en forma eficiente, desarrollando medidas para almacenar energía que está disponible cuando no la necesitamos, que la podamos estar transportando o almacenando para utilizarla cuando la necesitemos. La integración de los sistemas energéticos, hoy se está dando en Europa, países que tienen energía que les sobra en un determinado momento, en vez de desperdiciarla, se la pueden estar exportando a países que le falten, y esto es muy relevante desde el punto de vista no solamente de costos, sino de seguridad de abastecimiento, y también, obviamente, las regulaciones, los marcos regulatorios que tienen que propender a que haya no solamente seguridad energética en el corto y en el largo plazo, sino que se haga de una manera eficiente. Y tanto oferta como demanda en su interacción generan impactos. Esos impactos son de tipo económico, de tipo social y de tipo ambiental. Económico es evidente. Hay una parte del ingreso familiar que se necesita para poder satisfacer la demanda energética. Y cuando se aplican subsidios a la demanda, alguien está pagando esa energía, toda la población en la forma de impuestos. También tiene impactos sociales. Hay gente que no tiene suficientes ingresos y tiene necesidad de tener acceso a una
tarifa social que le permita una condición mínima energética, una oferta mínima energética para satisfacer sus necesidades de vida. Y como venimos diciendo en el transcurso de esta presentación, tiene impactos de tipo ambiental y que se traducen luego no solamente en la salud del planeta, sino también en la salud de los individuos a partir de los fenómenos que se pueden producir por las emisiones tanto de partículas como de gases a la atmósfera por la quema de combustibles. En el medio de ese equilibrio entre oferta y demanda y la manera en que podemos gestionar los impactos económicos, sociales y ambientales, es donde se inscribe la transición energética hacia un desarrollo sustentable. Ahora, acabo de decir transición energética y ustedes tienen delante de sus ojos un plural, transiciones energéticas. ¿Por qué es esto? Porque no hay una única transición energética, porque no todos partimos de un mismo origen. En el próximo gráfico, que no para destrozar su vista, acá están listados la composición de la matriz energética primaria de 31 países en el año 2019. ¿Por qué elegí 31 países? Porque Argentina ocupa la posición 31, es el 0,6% del consumo energético del mundo, que está liderado por China, que tiene el 24% del consumo energético del mundo. No tiene mucho sentido que le diga cuál es, pero es, si lo quieren, es 141,7 exajoules. Exa es 10 a la octava, joules por año consumo energético. China lo lidera con el 26%. Después lo sigue Estados Unidos con el 16%, India, Rusia y Japón. Los 5 primeros países se llevan el 55% de la demanda energética mundial. Pero, ¿qué quiero destacar cuando digo que el punto de partida no es el mismo para todo el mundo? Bueno, tomemos el caso de los 2 países más demandantes, y China e India, que están acá abajo en la tabla, en el medio está Estados Unidos. Son los países de mayor crecimiento poblacional y ambos tienen una demanda de carbón que supera el 50% de la energía primaria de esos países. Después existen otros países donde están en una mejor posición, entre ellos Argentina, donde la oferta de gas es del 50% de toda la demanda energética, levemente por debajo de Rusia. Y hay otros países que también tienen una situación muy particular que es para destacar, que es el caso de Brasil, que entre energía hidroeléctrica y energía renovable de tipo solar y eólica cumplen o cubren casi el 50% de la matriz energética. O otros países como la energía nuclear cubre más del 35% de su matriz energética. Como ven, no es una única transición, sino que son varias transiciones que es necesario poder analizar, evaluar y gestionar a los efectos de cumplir con ese desafío de dar acceso a la energía para que toda la población desarrolle sus capacidades y al mismo tiempo mitigar el cambio climático. Ahora, y ya llegando un poco al final de la presentación para poder ver si el mensaje fue transmitido y las preguntas van a poder, o las respuestas a las preguntas van a poder de alguna manera resolver aquello que no se haya podido transmitir. Estos problemas no quiere decir que no hayan soluciones o que no hayan acciones para poder generar soluciones a esta situación. En la próxima slide les voy a mostrar simplemente algunas medidas que hoy se están adoptando para acelerar las transiciones energéticas. Esas medidas se toman en varios sectores: electricidad, en transporte, en edificios, en industria, en combustibles, en innovación. En electricidad hay que expandir y modernizar las redes para que puedan trasladar más distancia y mayor cantidad de energía al mismo tiempo. Acelerar el crecimiento de la energía eólica y energía fotovoltaica, que tienen la capacidad de no generar gases de efecto invernadero, aunque obviamente tienen un problema vinculado con la variabilidad de su disponibilidad. No solamente porque hay luz solar en pocas horas del día, sino porque también la irradiación o la velocidad de los vientos se va modificando en el transcurso de las horas de un día. Hay que mantener el rol de las hidro y de la energía nuclear, que puede dar soluciones a la energía de base,
Y como mencionaba antes, aquellos equipos que hoy pueden estar de alguna manera amortiguando la variabilidad de las energías variables o intermitentes, como son las turbinas de vapor a gas o a carbón, podemos y necesitamos gerenciarlas para ir poco a poco con algunas tecnologías como de secuestro de carbono, generando energía más limpia. En el transporte hay una tecnología nueva tanto para vehículos híbridos, celdas de combustible y eléctricos, expansión de las redes de trenes de alta velocidad y mejorar la infraestructura urbana para mitigar particularmente los fenómenos de atascamiento en el tránsito que también provocan alto consumo energético. Uno de los sectores de la actividad humana que tal vez menos se ha hecho en la parte de eficiencia energética es el de edificios. Hoy existen muchos países que están remodelando edificios existentes y están construyendo nuevos con técnicas que los hacen más eficientes y que permiten pinturas que reflecten la radiación solar y distintos materiales que puedan absorber la misma sin necesidad de que estén afectando al ambiente en donde la gente que los habita. Artefactos eléctricos más eficientes y conectados, y algo que tal vez a nosotros nos puede parecer lejano, pero que todavía sigue siendo un gran problema en el mundo, es la posibilidad de dar acceso a las familias más humildes a una cocción limpia y que no tengan que quemar en algunos casos basura o excrementos para poder generar calor y energía para cocer sus alimentos. En la industria, la eficiencia energética es un deber y también aumentar la electrificación, como así también expandir el reciclado de materiales y de residuos, muchos de ellos para generar energía eléctrica. Combustibles, todavía se están produciendo emisiones de metano en las operaciones de gas y de petróleo. Hace muy poco una senadora por Neuquén, Lucila Krexel, acaba de presentar un proyecto de ley justamente para propender a reducir esas emisiones de metano. Tenemos que reformular a nivel mundial, y algunos países ya lo están haciendo, el subsidio a los combustibles fósiles. Si yo subsidio la energía más sucia, estoy generando condiciones para que se siga consumiendo. Por lo tanto, hay que frenar con esa política, hay que implementar impuestos al carbono como para ir dirigiendo la demanda hacia formas de energía más limpia. Y por último, en el área de los combustibles, de a poco continuar apoyando y expandiendo el uso de los biocombustibles en la medida que se sigan utilizando combustibles en vehículos o motores a explosión. Para el final, algunas palabras vinculadas con la innovación, y esto tiene que ver con la tecnología del hidrógeno, la tecnología de las baterías. Tanto hidrógeno como baterías pueden ser muy útiles para generar condiciones para almacenar energía y utilizarla cuando se genera y no la puedo utilizar porque no hay demanda, poder guardarla para utilizarla cuando la oferta no sea suficiente. Desde el punto de vista de la tecnología nuclear, hoy hay una técnica de reactores nucleares modulares pequeños, reactores de 200, 300 megawatts, que son de menor costo, muy versátiles y muy seguros. Y por último, algo que mencioné tantas veces es que hay técnicas para poder capturar el carbono que se produce al quemar combustibles fósiles, utilizarlo y almacenarlo, y por lo tanto estamos disminuyendo el impacto negativo que tiene la quema de combustibles fósiles. Llegando al final, como ven, y antes de pasar a las preguntas, los desafíos son relevantes, las acciones son múltiples, diversas, multidisciplinarias, y se necesita simplemente algo que es mejor ponerlo en palabras de alguien que es mucho más inteligente que seguramente todos los que estamos acá, y que dijo alguna vez: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa es la voluntad. Ojalá que todos aquellos que se interesen en el sector energético, en las transiciones energéticas, en un desarrollo sustentable de la humanidad, podamos tener la voluntad necesaria para lograrlo. Muchas gracias.